Nuestro pastor y a su esposa Betty. Sí, gloria a Dios por sus vidas, ¿verdad? Gracias a Dios que les tienen con bien. Y pues primeramente Dios que nuestro pastor Omar sea mejorando en el transcurso de los días. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros seguimos trabajando, seguimos esforzándonos en la palabra, en compartirlo, en predicarla. Y hoy le voy a invitar a que tenga listo en su Biblia, por favor, el capítulo 8 de Romanos. Si usted notó, en realidad el día de hoy correspondería estudiar el capítulo número 7. Pero ¿por qué no fue de esta manera? Porque lo vimos en el grupo familiar. Así que si no está asistiendo a un grupo familiar, no se tarde, hermanos. Hay grandes bendiciones también ahí. Y usted sabía que ese lugar, en esos hogares, más bien, es una oportunidad de alcance para nuevas personas. Es un lugar de bendición. Así que, hermanos siervos, Dios les bendiga. No menguemos, no aflojemos el paso, hermanos, porque es de gran bendición. Y hoy tenemos un tema, hermanos. Se llama Una vida en victoria. ¿Puedes decirlo conmigo? Una vida en victoria. Y ahora lo va a decir convencido de esa victoria, hermanos. Porque si ya notó, además de que la frase incluye la palabra victoriosa, disculpen, una vida victoriosa, me confundí. Una vida victoriosa tiene signos de admiración. Así que en realidad deberíamos poder expresarlo con fuerza, casi hasta gritando. Entonces vamos a decirlo otra vez, ¿vale? Una vida victoriosa. Muy bien. Y ahora, para más o menos hacer una actividad breve, le voy a pedir que levante su mano derecha. Y ahora que la levante todo lo que pueda. Y ahora pregúntese, ¿por qué en la primera ocasión no lo levantó todo lo que podía? Ya puede bajarla, hermanos. Es algo en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué desde el inicio no damos todo lo que tenemos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de una vida victoriosa. Una vida en la cual debamos nosotros de dar el 100% de nosotros. Una entrega total. ¿Hacia qué? ¿O hacia quién? Es lo que vamos a abundar el día de hoy. Incluso hay un canto muy hermoso de un hermano en la fe, Juan Carlos Alvarado. Dice así: ¿quién nos separará? El coro va más o menos así: en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. ¡Pam, pam! En Cristo Jesús, ¿no? Entonces damos gloria a Dios por esto. Y vamos a comenzar con el primer punto. Se llama cosas que no hay para el que está en Cristo. Cosas que no hay para los que están en Cristo. Ahí es una imagen de nuestra iglesia en el templo de Palas Atenea, hermanos. Gloria a Dios por su iglesia, aposento alto. El punto número 1, no hay condenación, o el inciso A sería: no hay condenación para aquel que está en Cristo. Romanos 8:1, vamos a ver si es un invento de Eliab Santiago o está basado en la palabra de Dios. Dice así, Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito Dios por su palabra. No hay condenación, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Condenación, del griego katácrima. La raíz de la palabra significa que no hay veredicto. ¿Ha escuchado la palabra veredicto? Y usualmente en las películas, ¿cuál dicen que es? Culpable, ¿no? Ese veredicto para usted y para mí no aplica, no existe.
Bueno, más bien, sí existió, pero ya no aplica a nuestras vidas. No por mérito nuestro, sino por el mérito de Cristo Jesús. Entonces hemos sido justificados por Él. Se cree que en Romanos 8:1, hermanos, la segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue agregado tiempo después. En los manuscritos más antiguos no se encuentra esa segunda parte. No que hayan agregado algo a la Biblia, sino que copiaron y pegaron lo que dice el versículo 4. Si quiere leerlo, está excelente. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A mí me parece que la persona que agregó esta parte quería aclarar para quién no había condenación. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Significa que esa persona que está en Cristo Jesús no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De hecho, si usted lo lee en la traducción NTV o NBI, solo está la primera parte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El segundo punto, avanzamos, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para aquel que está en Cristo Jesús no existe, ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es tremenda bendición para nosotros. ¿Usted alguna ocasión en su vida tuvo temor a la muerte? Yo sí, de adolescente, hace un año. No es cierto, hermano, ya no soy tan joven, no. Hemos temido algo, a un acontecimiento. ¿Qué pasará después de la vida? Ese temor, hermanos, amadas hermanas, amados hermanos, se disipa por el poder de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos arraigados, cimentados, nuestros pies bien puestos en la persona de Cristo Jesús, no tenemos por qué temer. Ese miedo, esas dudas, esos cuestionamientos se disipan por el poder y el amor de Cristo Jesús. ¿Cree esto con todo su corazón? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos que no hay condenación, estamos librados del pecado y de la muerte. Versículo 3, ya no hay fracaso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces aquí se introduce es que iba a decir una cosa, pero la palabra es la ley, ¿no? Para el hombre es imposible cumplir al pie de la letra la ley o la Torá que encontramos en el Pentateuco. ¿La ley es buena o es mala, amada iglesia? Es buena simplemente porque Dios la hizo, Dios la entregó al ser humano, pero esta estaba condicionada a lo que usted y yo podíamos hacer. Así que el fracaso estaba a la puerta, hermanos. ¿Qué digo a la puerta? Estaba al siguiente paso, hermanos. Así que nuestra condición era de fracaso. Íbamos de fracaso en fracaso. Pero en Cristo Jesús ya no hay fracaso, porque es Dios en nosotros, ayudándonos. Y nuestros pasos ahora son firmes, pueden ser prolongados, pueden ser cortos, pero son seguros. Y también puede ser conflictivo la frase en semejanza de carne de pecado. Pudiera meter un cierto ruido en nuestra mente, pero esto debe entenderse de la siguiente manera. Jesús fue hombre, pero nunca dejó de ser Dios.
Estaba hecho del mismo material que nosotros, hermano. De la misma carne. La gran diferencia es que Cristo no pecó. Cristo, Jesús, no mintió. Así que en Él no hay engaño, no hay duda alguna de que Él es perfecto en todos los sentidos. La versión NBI lo dice de la siguiente manera: la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Jesús en su ministerio nos demuestra que es posible cumplir la ley, pero únicamente si se está acompañado de Dios. De otra forma, no se puede. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Veremos también algunas condiciones, que es el segundo punto. El versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la condición de la que hablábamos anteriormente. Se debe andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Cuando andamos conforme a la carne, ¿qué significa, hermanos? Que hacemos lo que nosotros se nos da, lo que queremos, lo que nuestra voluntad quiere. No le preguntamos. ¿Sabe qué pregunta no existe cuando hacemos lo que la carne quiere? ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta no existe para aquellos que están conforme o que andan conforme a la carne. Cuando estamos andando y por pasos inseguros, pasos arriesgados, podría decirse, podemos notar que nuestro ánimo decae, nuestras fuerzas se agotan. Pero es justamente porque nos estamos alejando de lo eterno, nos estamos alejando de su palabra, de su verdad, y no estamos buscando al eterno. ¿De quién vienen nuestras fuerzas? ¿De quién viene nuestro socorro? De Jehová, de Dios. Entonces, si nosotros nos arriesgamos, amados hermanos, a dar pasos en los que el mundo cree que estamos condicionados. ¿Ha escuchado la frase? Es que no lo hago porque mi religión no me lo permite. Quítese esa frase de su boca, hermanos. No lo hago porque amo a Dios. Es totalmente diferente. Si usted a su esposo le llegara una jovencita atractiva, hermanos, y le ofrece ir por un café, y su esposo le dice: híjole, es que no puedo, y usted lo escucha, hermana, ¿qué diría? ¿Cómo que no puedes, condenado? ¿Soy una carga para ti? La respuesta correcta debería ser: es que no quiero. La intención del corazón, ¿qué te motiva? Y justo pasamos al punto número 3. ¿En qué piensas? Vamos a leer del versículo 5 al 7. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermanos? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, están peleados, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. También el 8, discúlpeme. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces ya
podemos visualizar un poco más el panorama de dónde estamos parados, dónde estamos situados. Si decides ir por ese rumbo peligroso en el que Dios te dice claramente no vayas, te estás exponiendo, hermanos. A Dios no lo vas a dañar. Tu pecado no lo daña. No es que sea como un golpe hacia Él y que diga, me dolió, no que le entristezca, eso es diferente, sino que Él no le afecta su poder, tu pecado. Al contrario, si nosotros tratáramos de acercarnos en condición de pecado, ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento, hermanos, con las personas que entraban al tabernáculo? ¡Pam! Caían al suelo, eran derribados por la santidad de Dios. Entonces, si decidimos hacer esto, si pensamos en hacer lo que nosotros queremos, es arriesgado, es peligroso. Entonces regresamos a la pregunta, ¿en qué piensas? Incluso pudiera ser muy honesto con usted mismo el día de hoy. ¿En verdad se encuentra en este momento? ¿O está divagando? Sus ojos están viendo hacia enfrente, pero su corazón no está aquí. No lo estoy afirmando, le estoy preguntando, hermanos, ¿eh? No te vaya a decir, yo sí. Aunque sí pudiera ser su postura, no, Eliab, estás equivocado, yo sí estoy aquí. Yo sí estoy queriendo escuchar lo que Dios tiene para mí en esta mañana. ¿En qué ocupa su mente, hermanos? Porque depende de lo que persigas, es lo que encontrarás. Es donde se cumple la palabra de Jesús, Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta. Esto aplica tanto si buscamos a Dios, hermanos, o si buscamos cosas de este mundo. Ya voy a cambiarle, hermanos. Estoy diciendo que el mundo está acá. Ahora el mundo está acá, hermanos. Cosas de este mundo. ¿Qué persigue tu mente, tu corazón? ¿Qué anhela? ¿Tu mente está ocupada en cosas que no glorifican a Dios? Hay consecuencias de ello. El versículo 6 nos dice que ocuparnos de la carne es muerte. Algo que me encanta de la palabra, hermanos, es que no busca agradarnos. A veces nosotros cuando platicamos con alguien, buscamos la forma de no ofenderle. Y aquí la palabra es contundente. Si buscas lo que es de la carne, estás condenado a morir. ¿Cómo dice la frase, hermanos? Sin pelos en la lengua. No sé qué signifique, pero se refiere justamente, más bien, no sé de dónde provenga la frase. Sé que significa que directo, ¿no? Espero que no tenga un origen raro. Es directo. Quieres lo que es de la carne, entonces estás condenado a la muerte. Quieres lo que es del Espíritu, hay esperanza, hay vida y paz en Dios. Entonces, si constantemente estamos pensando en lo que no podemos hacer, en lo que hubiera sido, si hubiera tomado ciertas decisiones o preocupado por lo que será de tus hijos, amados, ocupémonos de lo eterno, de lo que trasciende. Que si tus hijos no quieren seguir a Jesús, tú ocúpate en seguir a Jesús. Que si tus hermanos se burlan del evangelio, tú sigue a Jesús. Que aunque seas el único integrante en tu familia que cree en Dios y que asiste constantemente a la iglesia, no importa, tú sigue a Jesús. Sigue a Jesús y lo vuelves a seguir, porque tu adoración, tu entrega no puede estar condicionada con lo que otros hagan o no hagan. Es ahí cuando nos encontramos en frustración, hermanos, en medio del servicio, en medio de la casa, en medio de nuestros deberes. Si condicionas a Dios, perdóneme, hermano, pero está
buscando una vida en miseria, una vida amargada, porque entonces su madurez no la está trabajando. Entonces, si usted hace el compromiso con Dios, y incluso pudiera hacer una lista: yo como padre, ¿qué debo hacer? Yo como madre, ¿qué debo hacer? Como hijos, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Mi familia lo está haciendo? No importa, yo debo hacer lo que mi Señor quiere que haga. Y te aferras a eso, porque si no, alguien más gana. ¿Has escuchado la frase: si te enojas, pierdes? A mí esa frase me enoja, entonces ya perdí. Si te rindes, amados hermanos, estás abriendo puerta a algo más, a que alguien más gane, en donde Cristo Jesús debería ganar. Entonces lo seguimos a pesar de cualquier cosa. ¿Qué no esas son palabras de nuestro Dios? Tú sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Lo dije al revés, perdón. Ahora en el siguiente punto vamos a ver algo importante, que es acerca de nuestra identidad, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús. Y parte de los siguientes versículos pareciera que se repite el diálogo, pero es justamente para hacer un énfasis en el cual es importante ocuparse del Espíritu. Pero hay algo que se agrega del versículo 9 al 14, parte fundamental de su identidad, de mi identidad en nuestra fe. Versículo 14 dice lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Estás seguro de que eres hijo, hija de Dios? Amén. Que si andas de rebelde, pues en el nombre de Jesús, hermanos, hay que corregir eso. Un nuevo título se le da a aquellos que siguen a Cristo Jesús, hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amada iglesia, hijas de Dios también. Ha ocurrido ahora un cambio de mente, un cambio de paradigma. Nos regíamos bajo el espíritu de esclavitud, pero ha llegado algo mucho mejor por nosotros, el espíritu de adopción. Y avancemos al versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ¿qué, hermanos? En temor, algo que hablábamos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Por qué el versículo 15 menciona la palabra clamar, hermanos? Clamamos, ¿por qué está en signos de admiración? ¿Por qué levantar la voz? ¿Qué necesidad? Esta es la condición bautista en el que, no, yo en mi corazón, en reverencia. ¿Por qué esa necesidad de levantar la voz como un grito? Y también pudiera ser erróneo tomarlo como un sentido literal. Según comentaristas, hermanos, no solo se recibe en este pasaje el estatus de hijo, ese título, sino también se recibe el corazón de hijo. Es algo bien importante, hermanos, porque es común dentro de un matrimonio el cual está buscando adoptar a un hijo y después se lo llegan a aprobar. Es común que este hijo no se relacione muy bien con los padres, simplemente porque no es su sangre, algo falta, ¿no? Entonces es con el pasar del tiempo que esto acontece. Se van creando vínculos y se va añadiendo a la familia. Incluso si este matrimonio tuviera otros hijos,
pudiera ser problemático para el hijo adoptivo, el que no se sienta parte de la familia. Y eso es un transicionar que puede ser avanzado, puede ser superado. Pero pasa algo diferente cuando usted y yo somos añadidos a la familia de Dios. No solo recibimos ese título, hermanos, sino que recibimos el corazón de hijos de Dios. ¿Te sientes amado y abrazado por Dios? Gloria a Dios. Él se encarga de hacernos sentir bienvenidos. Amados hermanos edecanes, sé que ustedes hacen una labor increíble recibiéndonos, pero imagínense que Dios te da la bienvenida. ¿Cómo será esa bienvenida, hermanos? Incomparable. Ese abrazo, ese calor que vamos buscando a lo largo de la vida, lo encontramos en nuestro Hacedor. Lo encontramos en quien nos creó. Y esto también es parte del trabajo del Espíritu Santo, hermanos. El versículo 16 dice que es obra del Espíritu hacernos saber que somos de Él. Él lo puede leer en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Muy bien, la palabra que usan es testimonio, ¿no? Da testimonio a nuestro espíritu. Ahí hay que tener contemplado el cambio de letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? El Espíritu de Dios y nuestro espíritu. La palabra aramea Abba aparece también en Marcos 14:36 y Gálatas 4:6. Según Charles Canfield, un teólogo del siglo XX, dice que esta era una expresión que los niños judíos usaban con sus padres, pero realmente no era usado por el judaísmo al dirigirse por Dios. Entonces, que Jesús introduzca esta palabra en Marcos 14:16 al dirigirse al Padre es algo nuevo, hermanos. Es algo que incluso le enseña a sus discípulos cómo orar con Dios. Cranfield también hace una aclaración, una recomendación. Antes que nos dirijamos a Dios en términos demasiado familiares, no olvidemos que nuestro padre, o en ese entonces el padre de familia, tenía un lugar, su figura era de autoridad casi absoluta, hermanos. Era respetado. Entonces, esta expresión sugiere intimidad, afecto, cercanía, pero cada uno de nosotros debemos dirigirnos a Dios con esa cercanía, pero no olvidando su autoridad, no olvidando quién es Él. Y esto se puede entender de la siguiente manera, hermanos. Entra con confianza, no seas confianzudo. Puedes entrar con confianza a Dios, pero el exceso de la confianza, hermanos, ¿qué sería? Pues sí, el confianzudo. Usted al entrar a una casa, el cual no conoce muy bien a la familia, entraría, se sentaría, se quitaría los zapatos y los pondría encima del sofá, hermanos. En su primera visita, su primer encuentro. Imagínese que yo lo visito por primera vez y hago eso. ¿Qué diría, hermanos? Ahora, ¿qué pasó? Pues, ¿qué le dije? ¿No? Un exceso de confianza. No olvidar que debemos también ser reverentes con nuestro Señor. El punto 5, hay consecuencias inevitables, hermanos. La palabra consecuencia a veces se toma como algo negativo, pero es algo que acontece después de un suceso. El versículo 17 al 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La parte del 17, padecemos juntamente con Él. ¿A usted lo han menospreciado por hacerse llamar cristiano? Más de una ocasión, ¿no? Que aleluya, que hermanito. Esta se la digo, hermanos, pero por favor, en el nombre de Jesucristo, no me vaya a empezar a decir así. En la preparatoria unos compañeros me decían Flanders de los Simpson. A mí me enojaba, hermanos, pero obviamente no lo demostraba. Yo le decía, sí, ya, cállate. Sigamos conviviendo. Pero son creativos, hermanos. Pero esos comentarios hacían que yo dejara de ser hijo de Dios. Al contrario, así que cada sufrimiento, y hermanos, eso, el que te digan algo es una probadita, hermanos, de lo que hermanos y hermanas, la iglesia al día de hoy y tiempos pasados ha sufrido. Persecución. Hermanos, han perdido su casa, han perdido todo lo que tenían por causa de Cristo Jesús. Así que si a ti te dicen algo, nada de que no, hermanos, en el nombre de Jesús tómalo como bendición. El Señor te está bendiciendo a través de esos insultos, de esos sufrimientos. Y recordando que no somos víctimas. Si tú tienes una postura de víctima, hermanos, ¿cómo se llamaba el tema, hermanos? Una vida victoriosa. Somos más que vencedores. Si tú estás teniendo una vida como víctima, o si estás como diciendo, es que nadie hace algo por mí, o todos me tratan mal, tú solito te estás estorbando, te estás poniendo el pie para no tener una vida victoriosa. Entonces, en el nombre de Jesús, quita eso de tu mente, hermanos, hermanas. Cree en Cristo Jesús, en quien te ha dado la victoria. Entonces, el sufrimiento no debe poner en duda nuestro estatus como hijos de Dios. Al contrario, debe confirmarlo, ya que Dios no nos promete que no pasaremos por padecimientos. Cada sufrimiento que podamos pasar a causa de Cristo es un recordatorio de que hemos de compartir la gloria de Dios. Y se habla acerca de ese día glorioso, lo entendemos como la segunda venida, hermanos, de nuestro Señor. Un día glorioso, pero también terrible para todos aquellos que no están en Él. ¿Creen que hay alguien que espera algo acerca de los hijos de Dios, hermanos? No los escucho convencidos, así que nuestro hermano apóstol Pablo nos hizo ese favor. ¿Quién espera? El punto número 6. ¿Hay alguien que desee ver a los hijos de Dios en gloria? Sí, Romanos 8:19 al 22, no, 19,22 nos dice, la creación aguarda. El versículo 19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Salte al 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así que la creación lo debemos entender como todo aquello que es infrahumano. O sea, no nosotros los seres humanos, sino animales, creación, la naturaleza. Todo espera, está viendo, está deseando. El término o la frase anhelo ardiente, su origen etimológico
hace referencia a esto, hermanos, a estirar el cuello. ¿Alguna vez ha estado de chismoso? No, hermanos, no. ¿Alguna vez ha querido ver algo con todo su corazón a lo lejos, un desfile, algo que no alcanza a ver? ¿Y qué hace? Su cuellito se estira, hermanos. Anhelo ardiente se refiere a esto. La creación está así, está deseando ver a los hijos de Dios manifestarse en gloria, creer en la autoridad que se les ha dado. Está esperando a ver a qué horas, dónde estarán los hijos de Dios. Porque como hijos de Dios tenemos una obligación también por respetar y amar a la creación. Por eso es que lo esperan, está esperando la creación a ser redimida también. El versículo 23, los mismos hijos de Dios están esperando esto. Dice así, y no solo ella, versículo 23, se refiere a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Usted aguarda ese glorioso momento, hermanos? Y no me refiero a que usted el día de hoy no sea salvo, salud, o que usted no sea hijo de Dios en este momento. Pero sí entendemos que nuestra postura ahora no es como será en un futuro. La gloria postrera será mayor que la primera, ¿no? Eso es lo que mencionaba. O creo que aún no llegamos a ese pasaje. El momento de ahora, mi cuerpo, su cuerpo, está en decadencia, hermanos. Está envejeciendo, estamos envejeciendo, no nada más ustedes, también nosotros los jóvenes. Estamos envejeciendo. Incluso es curioso cómo el ser humano crece y después ¿qué pasa, hermanos? Se hace chiquito, ¿verdad? Eso no pasará con nuestro cuerpo glorificado, hermanos. Cuando resucitemos juntamente con Cristo, será un cuerpo glorioso. ¿Quién más? No que aguarde, pero sí la palabra menciona. El Espíritu Santo es el tercer personaje que espera, que aguarda. Dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fue mi intención agregarlo a la lista, hermanos, porque tanto la creación, nosotros los hijos de Dios y el Espíritu Santo, habla acerca de esa palabra, gemir. Habla acerca de una preocupación, de un deseo porque ocurra algo mejor. ¿Por qué espera la creación y los hijos de Dios? Porque la creación entró bajo maldición por culpa de los seres humanos, Génesis 3. Entonces aguarda el día en que será liberada. Y los hijos de Dios esperamos la resurrección en Cristo Jesús, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Entonces esperamos algo porque tenemos la confianza de que será mejor. El punto número 7, lo que es la esperanza. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es un pasaje fascinante, hermanos. Si usted algún día quiere hablar acerca de la fe, tome este versículo, lo que es la esperanza. Mantener expectativas del futuro es complicado, justo porque son cosas que aún no podemos ver, no podemos tocarlas. ¿Qué expectativas tenías y qué has dejado morir?
¿Qué sueños tenías de joven y has dejado en el olvido? Obviamente, si está direccionado a lo eterno. Yo espero que de joven no haya querido ser narcotraficante. A eso no nos referimos, hermanos. Nos referimos a aquello que va direccionado a glorificar a Dios. Y es claro también que el pasaje habla acerca de cuando estemos con Él y la confianza de estar en Él. Pero el día de hoy aún tiene expectativas. Parte de esto es amar lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado una familia, cosas que son tangibles, personas que son tangibles, pero que has dejado por el desánimo, por no contar con el recurso, con el apoyo de tu familia. ¿Han intentado emprender algo nuevo, hermanos? Y a veces los primeros que nos dicen que no es la familia. Dos partes. Una, tratan de protegerlo porque de plano su idea está muy descabellada. O dos, quizá no se cree en el potencial que pudiera haber. Entonces, esos son golpes duros hacia nosotros, ¿no? Porque queremos hacer algo, está motivado en hacer algo y luego me lo desaniman. Pero si es para glorificar a Dios, hermanos, usted debe continuar, debe seguir intencionalmente hacia adelante. También debe ser cauteloso, ya que ese sueño pudiera ser que Dios no se lo dio. Entonces, sencillamente debes dejarlo, pero esto debe superarse. Quedarse con el ¿qué hubiera pasado si? Es un veneno para el alma, hermanos. ¿Qué hubiera pasado? Si tienes eso en tu corazón, inténtalo, acciona. Pero si te detiene el miedo, hermanos, deberíamos nuestra confianza estar puesta en Cristo Jesús, avanzar hacia adelante. Y ahora, ¿cómo lograr todo esto, hermanos? ¿Hay alguien que nos ayude? El punto número 8, ¿cómo nos ayuda Dios? ¿Cómo nos ayuda nuestro Señor? Y para aclarar, hermanos, estas formas en las cuales cómo nos ayuda Dios son los que encuentro en el capítulo 8. Hay muchas formas en cómo Dios nos ayuda, pero estas son sencillamente las que están en este capítulo. Inciso A, nos da seguridad. Nos convence. En el versículo 16, que eso es parte del Espíritu Santo, te da testimonio a nuestro espíritu. ¿Usted está seguro de que es hijo de Dios? Pues es por causa del Espíritu Santo, hermanos. ¿Usted ha comprado un seguro de vida, un seguro para el auto? Este seguro es diferente, hermanos. Este seguro no está en vencimiento o fijo a una fecha, o que si pagó o no pagó, alguien ya pagó por usted, hermanos, ese seguro de vida. Entonces nos da seguridad. El inciso B, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda? Nos da fuerza, nos fortalece. Lo veíamos en el versículo 26. También nos ayuda a orar, hermanos, como conviene. A veces nuestras oraciones, bueno, la mayoría de veces, no son dignas de la grandeza de Dios. Entonces, parte del Espíritu Santo es transformar esa oración en algo glorioso. Eso es una ayuda, una ayudota para el cristiano, hermanos. Entonces, Pablo lo expresa así. ¿Sabemos orar como conviene? No, pero para eso nos ayuda el Espíritu Santo. Esto también me parece interesante en el versículo 27, hermanos. También intercede
por los santos. Aquí no es muy claro si se refiere al Espíritu Santo o al Hijo de Dios. Nosotros por otros pasajes sabemos que Jesús es nuestro abogado. Él intercede por nosotros, está a la diestra del Padre, ¿no? Defendiéndonos. Pero este versículo 27 mete un cierto ruido para mí al saber que el Espíritu Santo podría también interceder por los santos. Es algo interesante que quiero dejarle en su corazón. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Exactamente, hermanos. Muy bien. No habla acerca de alguien que está en una imagen, que está en un cuadro, en un altar. Si bien se puede reconocer su trabajo, su labor, pero santo es todo aquel que ha sido santificado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, eso es una discrepancia teológica dentro del cristiano evangélico y de los católicos o de la Iglesia Católica Romana. Entender que usted es santo porque alguien lo hizo santo a usted, lo está perfeccionando. Y también la santidad debe entenderse como santidad progresiva, una santificación progresiva, que se va purificando, se va refinando el oro, hermanos. El punto número 9, disculpen. ¿Por qué amamos a Dios? Ya se acabó el punto número 9, hermana Imelda, muchas gracias. Lo dijo y no sé quién más lo dijo, gracias, hermanos. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ¿qué, hermanos? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entender esta parte, hermanos, de para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no se refiere a que haya sido alguien creado, hermanos. Jesús es un ser increado juntamente con Dios. Cuando dice primogénito, se refiere al primero, no que haya sido creado. Eso es también otro tema que tenemos con el arrianismo. Entonces, Dios nos ayuda. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto se lee fácil, hermanos, pero vivirlo se nos hace complicado. Porque cuando pasamos por cosas difíciles, ¿te imaginas a alguien diciéndole a alguien en un funeral, esto es para tu bien? Está cañón, ¿no? Lo dice la palabra, pero no se lo dices en el momento a la persona. Eso se llama amor, se llama misericordia. Pero es verdad que todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. ¿Hay alguna cosa que esté excluida de esta frase, hermanos? No. Así que si todo lo que Dios permite es para nuestro bien, que a veces es un sabor amargo, agridulce, hermanos. Es difícil pasarlo. Pero si Dios dice que es para nuestro bien, entonces nosotros confiamos en eso. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué le amamos? Sencillamente, hermana Imelda, 1 de Juan
4:19, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El pasaje que habla Pablo en el 28 al 30 habla acerca de que Él nos conocía desde antes, incluso de que naciéramos, ¿no? Y esto es un tema que en la actualidad a nuestras jóvenes les es peso, el aborto, entender que cada vida es formada por Dios. Y ahí tienen ese problema, hermanos, de que si es vida o no es vida. La palabra de Dios dice algo muy contundente: sí es vida. Entonces nuestra postura como iglesia debería ser de resguardar a esos pequeños, que también deberíamos promover la planeación familiar, el evitar hacer cosas que no debemos. Justamente hablábamos acerca de las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne, hermanos? Abusar de alguien, eso es algo de la carne, aún en contra de su voluntad. Pero el ser humano es arriesgado, hermanos, y va caminando por lugares peligrosos y sigue sin voltear a quien le pueda ayudar. Pero entonces nuestra postura es de permanecer en lo que el Señor nos dice que debamos hacer. La bendición es bendición. Y hermanos, del versículo 31 al 39, Pablo está concluyendo, y a mi parecer de una forma excepcional, impresionante. Y no solo concluye el capítulo 8, hermanos, concluye desde el versículo 1 hasta ese entonces, hasta el versículo 8. Y amada iglesia, apréndensela, para que cuando les toque predicar, lo apliquen. Formar una conclusión o abordar una conclusión, hermanos, no es decir y ya para terminar. Eso no es concluir, hermanos. Eso es una forma que tenemos de expresión repetitiva, coloquial, y ya para terminar. Pero eso no es concluir, hermanos. Una conclusión recapitula la información más importante, lo que podemos llevar en práctica. Y justamente por eso digo que Pablo termina de una forma excepcional su conclusión. Recapitula la información y los siguientes puntos que antes habíamos mencionado en los versículos iniciales. También incluye algunas otras con la intención de enfatizar la vida gloriosa, la vida victoriosa que tenemos en Cristo Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este podría ser el resumen del Evangelio, hermanos. El resumen de la historia humana. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, ¿qué cosa puede hacernos frente? Nada ni nadie. Obviamente esto obedece el estar en Cristo Jesús. Si estás en Él, no buscas cosas de este mundo, cosas pasajeras. Si Dios por nosotros, no hay duda alguna que ganaremos. La segunda, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando creas que nadie hace algo por ti, no olvides que Dios dio lo más valioso, a su Hijo, por salvarte. La tercera, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No nos afanemos con lo material. Él tiene cuidado de nosotros. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces,
Confiemos en su provisión, hermanos, es importantísimo eso. ¿Que Dios quiere que nos vaya bien? Claro que sí, pero eso no debe ser nuestro afán, no debe ser lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Otra más, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay acusación, hermanos, hermanas. Ya no hay que sentirnos culpables de lo que hicimos en un pasado. Si tú ya le pediste perdón a Dios, cree que el Señor ya te perdonó. ¿Qué hace el Señor con nuestros pecados, hermanos? Lo tiene en una lista y lo tiene listo para decirte, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? A veces nosotros hacemos eso con nuestros seres amados, ¿no? Listos para picar la costilla, decir, ¿te acuerdas cuando la regaste? Dios no hace eso. Los echa al fondo del mar como una forma poética, decir, ya no se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué los traes a memoria? ¿Por qué te haces daño recordando lo que alguna vez fuiste? Hay que comparar. Una cosa es compartir tu testimonio, eso glorifica a Dios a través de su poder, evidenciar de lo que Él hizo. Y otra cosa es cada día recordar lo que hiciste mal. Eso no es una vida victoriosa. Eso es una vida, pues sí, siguiéndose en un cierto tipo de culpabilidad, de sentirnos cargados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, es lo que mencionábamos también. Y esto se refiere, hermanos, a cosas presentes y futuras. El sacrificio de Jesús fue solamente por los pecados que hemos cometido y los de hoy. Su sacrificio será vigente el día de mañana y el día que sigue y el que sigue hasta que Él venga. Entonces, sigamos confiando en Él. También entendamos que esto no es una licencia, hermanos, una green card, por ahí le dicen en Estados Unidos, ¿no? Para hacer lo que nosotros queramos, para tener una residencia en el pecado. No, al contrario, vivir en santidad. Y hermanos, cierre sus ojos. Iglesia, invitados, cierren sus ojos, escucha estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra confianza, amados hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por lo que estás haciendo. Y también, Señor, gracias por esa victoria que nos has dado, por medio de tu obra completa, Señor. Tú estuviste en la tierra, moriste, Señor, pero también resucitaste y ascendiste a los cielos. Y ahora estás a la diestra del Padre, intercediendo por tu iglesia.
Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos vivir una vida sin culpas, sin temor, sin miedo. Y nos haces vivir una vida en confianza, en paz, Señor, en vida. Gracias por estas cosas, Señor. Y sabemos y esperamos aún lo más glorioso, Señor, que es que estemos contigo. Llévanos a más. También convence a todo aquel que no o no tenga en su corazón, en su mente, esa seguridad de ser tu hijo, tu hija, que puedan hacer las paces contigo, Señor, y puedan decidirse por ti, Señor, porque hay un camino que nos lleva hacia el infierno, pero solo un camino nos lleva a la vida eterna, y eres tú, Cristo Jesús. Gracias por esta ayuda. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, démosle gloria a Dios.